Hoy vamos a hablar acerca de agilidad, más que nada de cómo las metodologías ágiles han cambiado el perfil de los ejecutivos, principalmente en el C-suite, en el C-level, pero también es una transformación que se ha dado en toda la organización. Y hoy vamos a hablar de competencias, de este nuevo líder, es el Agile Executive. De hecho, este es el tema de la Harvard Business Review de este mes, así que para los que se interesen más acerca del tema, pueden leer este artículo. Y bueno, vamos a hablar entonces de las características de este nuevo líder ágil, las características de una organización ágil, y también tendré que hacer una breve introducción a las metodologías ágiles, sin entrar mucho en detalle de lo que es Scrum, Kanban, Lean, etcétera, pero hay algunos conceptos que son importantes para que nosotros podamos entender cómo esto cambia el perfil del líder, ¿no? Soy Michelle Cascardo, lidero la división de tecnología digital en el grupo de NA. Dentro del grupo, nosotros somos 6 empresas, como pueden ver. Yo estoy en la división de Human Capital, que nos enfocamos al headhunting de ejecutivos de top y middle management. Entonces, hoy voy a hablar también un poco de la perspectiva de cómo hacemos el reclutamiento y selección de estos perfiles, los Agile Executives. Bueno, como les comenté, nosotros vamos a hablar acerca del líder ágil, ¿no? Y cuando hablo de agilidad, no estoy hablando simplemente de rapidez. Estoy hablando de una capacidad de adaptación a un mercado que es cada vez más inestable, hay más incertidumbre, en el cual los líderes tienen que mover toda la organización a una capacidad de adaptación. Entonces, es importante dar respuestas rápidas a las necesidades de mercado y la organización tiene que estar constantemente adaptándose. De eso se trata una organización ágil. Y vamos a hablar de los contextos, del contexto de las metodologías ágiles. ¿Por qué estamos hablando tanto de metodologías ágiles? Hace 5 años nadie hablaba de esto, solo los de tecnología, y ahora casi todos hemos escuchado acerca de agilidad. Y también vamos a hablar del nuevo líder con estas nuevas competencias. Bueno, como les comenté, ser ágil, y ahí estoy hablando del líder y también de las organizaciones, es ser capaz de adaptarse rápidamente y de dar una respuesta rápida a los cambios de mercado. Y principalmente en tiempos de coronavirus, esta característica es súper relevante en el mercado y las empresas están buscando bastante líderes con esta percepción y capacidad. Bueno, en tiempos de incertidumbre es muy frecuente que nosotros intentemos planificar cada vez más y detallar y tener todo bajo control, lo que es una ilusión, ya que el mercado está siempre cambiando. Y eso fue lo que se han dado cuenta algunos desarrolladores de software. Las metodologías ágiles partieron en el mundo del desarrollo de software. Ellos se han dado cuenta de que antes se utilizaban lo que se llaman las metodologías tradicionales, con una carta Gantt, todo muy bien planificado, cada coma dentro de la carta Gantt, y luego, cuando todo este plan estaba realizado, recién empezaban el desarrollo del software. Y bueno, como resultado, en 1995, en Estados Unidos han hecho una investigación, y este dato, esta explicación está en la edición que les comenté de Harvard Business Review de este mes. Ellos se han dado cuenta de que 70% de los proyectos de software en 1995 fracasaban por plazo, por costes, o lo más común es que al final del proceso de desarrollo de software terminaban con una solución que no era muy bien lo que el usuario quería. Entonces, bueno, mirando a este resultado pésimo, algunos desarrolladores de software empezaron a pensar en agilidad, lo que se llama confeccionaron el manifiesto ágil, que se compone de 12 principios y 4 valores. Luego es interesante revisar un poquito más, si aquellos que tienen chance. Yo no voy a leer los principios y valores, pero básicamente proponían una nueva manera de trabajar que permite
resultados mejores en contextos de incertidumbre. Básicamente esto. Y el manifiesto ágil fue redactado, para que tengan una noción en el tiempo, en 2001, eso, en Estados Unidos, en Utah. Y bueno, estudiando y revisando un poco acerca del tema, me acordé de esta frase de George Patton, que es un general muy famoso en Estados Unidos, uno de los más condecorados en la Segunda Guerra Mundial, que dice que un buen plan ejecutado hoy es mejor que un plan perfecto ejecutado en una semana más. En una situación de guerra o lo que sea, es importante tener esta capacidad de ser ágil. Y es de eso que también estamos hablando acá hoy. Y bueno, las metodologías ágiles partieron como algo raro que estaban haciendo los tipos de TI allá en los sótanos y hoy permean toda la organización. Hoy hablamos de agilidad en equipos de marketing, en equipos de productos, clientes, incluso recursos humanos y finanzas. Y cada vez también vemos estas competencias o este conocimiento demandado en el reclutamiento y selección de estos profesionales. Claro que aún es más demandado dentro de tecnología, dentro de gestión de proyectos y en áreas de transformación digital. Pero cada vez más eso permea otras áreas de la organización. Y en un estudio que hizo Deloitte, que también está, bueno, este está en otro artículo de Harvard Business Review, se llama Embrace Agile, de 2018, en que Deloitte hizo un estudio con 10,000 líderes, gente de negocio, de recursos humanos, y eran 10,000 líderes en 140 países. Y de estos 10,000 líderes, 94% de ellos contestó que entienden que la colaboración y la agilidad es clave para el hecho de sus organizaciones. Claro que entre la declaración y la intención y la ejecución hay un gap muy grande, pero eso ya nos demuestra que las organizaciones y sus líderes están pensando en agilidad, aunque aún no saben muy bien cómo hacerlo en la mayor parte de las organizaciones. Y hablando un poco más acerca de la agilidad en la práctica, yo elegí acá algunos conceptos importantes de agilidad independiente de la metodología que utilizan, si es Scrum, Agile o otra. Pero la agilidad está muy basada en equipos pequeños, entonces pequeños equipos, grupos que muchas veces se llaman células, que van a manejar o desarrollar una solución para un problema en específico. Son grupos multidisciplinarios, o sea, hay personas de varias áreas de negocios y áreas que están involucradas con este proyecto y que son importantes que participen en estos proyectos. Y son grupos autónomos también. No 100% autónomos en la mayoría de las organizaciones, porque esto sería quizás casi una anarquía, pero se reduce los niveles jerárquicos y las decisiones son más autónomas dentro de este grupo y casi siempre basadas en datos. Y trabajan en ciclos cortos, que son llamados sprints, duran entre 1 a 4 semanas, y en estos sprints hacen pequeños entregables. Entonces, eso pasa mucho por el concepto que tienen del desarrollo de software, que piensa en romper problemas grandes en partes más pequeñas y solucionar estas partes más pequeñas para luego hacer el ensamblaje. Y acá lo súper clave es tener un feedback constante del mercado. Entonces, es hacer un pequeño experimento, probar en el mercado, tener el feedback del mercado, adaptar la solución y volver al ciclo. No termina nunca, es siempre versión beta. Y acá lo interesante es que este feedback viene del mercado, no viene del equipo del proyecto, no viene del jefe, no viene de tu familia, viene del mercado. Y viene con metas y métricas. Entonces es un feedback real y no del equipo del proyecto. Y eso cambia
bastante la manera como las organizaciones trabajan hoy en día. Hoy en día aún vemos en muchas organizaciones un trabajo muy basado en el modelo que empezó hace muchos años con el Fordismo, con el Taylorismo, en que cada uno hacía una única tarea, obedecía a las órdenes del jefe sin cuestionar, una única tarea, sin interacción con otras partes, y cada uno era muy experto en esta única tarea. Y eso generó organizaciones que hoy tienen muchos silos, ¿no? Y no colaboran tanto entre las áreas. Y con la agilidad eso se rompe en partes y las áreas, los departamentos y los equipos de un mismo departamento empiezan a trabajar como una red de equipos que operan en ciclos de aprendizaje con feedback constante y cambios rápidos. Eso es. Y la imagen que usamos en esta diapositiva no fue al azar. En el libro The Age of Agile, que es un libro que súper recomiendo acerca de agilidad, hay un ejemplo muy bueno en que el autor habla de un contexto en que yo puedo poner 10.000 personas en un buque para llegar, cruzar de una parte a otra del mundo, no sé, pongamos de Estados Unidos a Europa. Y todos saben el objetivo, pero solo pocos en este buque enorme, en este navío, tienen el control de la operación. Los demás siguen ejecutando tareas ahí en sus silos. Si algo pasa en el mercado, en el mar, o qué sé yo, ¿no? En las condiciones climáticas, son estos 10 líderes de las 10.000 personas que están en el barco que van a tomar las decisiones. Y claro, es una estructura tan grande y tan robusta que es difícil hacer un cambio de dirección. Y cuando hablo en agilidad, en realidad nosotros tenemos pequeños grupos que son autónomos, saben el objetivo final, entonces saben que van a cruzar de Estados Unidos a Europa, pero son autónomos en el camino. Y con eso logran manejarse de manera mucho más rápida. Es como tener un dinosaurio y no sé, un puma. Básicamente esto. Entonces, eso cambia mucho la manera como las organizaciones ágiles trabajan. Y de nuevo, no solo para áreas de tecnología, sino que también otras áreas de la organización. Y en un otro estudio de la consultora Bain, ellos acompañaron algunas empresas en el proceso de transición hacia una metodología ágil, y los casos de éxito están principalmente en Estados Unidos y Europa. Acá en Chile, o sea, partimos hace poco tiempo con la transición a la agilidad, y son procesos que por lo general son largos porque cambian la estructura de la organización, sus valores, su metodología de trabajo y las competencias de los líderes, que es un tema que vamos a ver en un ratito. Y bueno, en este estudio de Bain, ellos acompañaron toda la transición al modelo de agilidad en estas empresas, y tras 3 años compararon el calendario de los altos ejecutivos en un principio y al final del proceso de agilidad. Y bueno, el resultado fue que esta descentralización de las operaciones permitieron que los líderes se enfocaran en aquello que solo ellos pueden realizar, ¿no? Que las personas que están en la operación quizás no sean las mejores para ejecutar, que es la parte estratégica. Entonces, tras la transición de 3 años a un modelo de agilidad, los líderes cuadruplicaron el tiempo dedicado a la estrategia, reducieron la gestión de las operaciones porque ahora los equipos son más autónomos y pueden administrar cualquier problema que pase en el camino, y están capacitados para esto, que es un punto súper importante. Entonces, en términos de gestión de operaciones, pasaron de un 60% del tiempo a un 20% del tiempo, y en gestión de equipos hubo un pequeño incremento de 30 a 35%. Y cuando hablamos de agilidad también, no es que cuando las organizaciones se vuelven ágiles, nosotros cambiamos toda la estructura para trabajar en células y todos los equipos en la organización van a ser ágiles. No se trata de esto. Hay áreas que trabajan mejor con la agilidad.
Por ejemplo, las áreas de innovación son áreas en que hace mucho sentido trabajar en agilidad, áreas de producto también. Mientras que áreas de operaciones o de back office quizás no tengan que trabajar 100% en agilidad, pero claramente tienen que tener rasgos de agilidad para poder colaborar con las otras áreas y que todo esto funcione bien. Entonces, no es reemplazar todos los equipos por células, no se trata de esto. Y también en el libro de Age of Agile, ellos dan un ejemplo de un restaurante, ¿no? En que coexisten equipos de innovación y equipos de operación. Los equipos de operación están enfocados en mantener la calidad de los productos, un servicio de atención al cliente bueno, de mantener el business as usual. Y para estos equipos, metodologías tradicionales pueden funcionar bien. Procesos, control y claramente métricas también. Y para las áreas de innovación, también es importante desarrollar otros tipos de metodologías. Y siempre hay que innovar, porque si un restaurante, por ejemplo, no cambia la carta, no cambia el método de cocinar o no realiza un programa, qué sé yo, de fidelización del cliente, quizás se pone obsoleto, o sea, anticuado, y los clientes dejan de ir a este restaurante. Y lo mismo pasa con las organizaciones, ¿ya? Entonces, en el libro usan esta metáfora. Este es el libro. Fue escrito por Stephen, que es australiano. Y también hay otro ejemplo fantástico en el libro que es acerca de una operación militar que hizo, bueno, que el ejército de Estados Unidos lideró en el territorio de Afganistán. Entonces fue una operación súper reconocida porque nunca antes en la historia habían tenido, bueno, estaba el ejército americano, la NSA, el FBI, tecnología de última generación, y fue conocida como la operación en que más tenían información acerca del enemigo. Y todo el equipo, o sea, las herramientas que tenían el equipo eran de última generación. Y a pesar de esto, no estaban logrando desmantelar a Al-Qaeda. Y el ejemplo, o sea, la metáfora es básicamente que había una organización súper poderosa con todos los recursos y mucha información, en este caso Estados Unidos, y otra organización que trabajaba como una red autónoma, que es Al-Qaeda. Y ellos eran mucho más ágiles en la toma de decisiones que el gobierno de Estados Unidos, en que un grupo que estaba en el campo de batalla tenía que pedir autorización para el general, del general del Pentágono, y así iban las decisiones en una jerarquía y perdían esta agilidad. Entonces, con el tiempo fueron cambiando la metodología de trabajo en esta operación, y luego les voy a comentar qué dijo en el mismo libro el relato del general que lideró esta operación. Básicamente, cuando hablamos de organizaciones ágiles, no sirve tener un equipo ágil muy bueno si ellos están en un ambiente cristalizado, súper jerárquico, en que es muy burocrático, porque ellos no van a lograr evolucionar. Y de hecho, en las salas de entrevistas, yo he visto muchos ejecutivos que entraron a organizaciones, ¿no?, para liderar un proceso de transformación digital o transformación a un modelo más ágil, y que al final era tanta la pelea y tenían que tener tanta resiliencia, y el resto del comité ejecutivo no estaba involucrado, los procesos eran lentos, que acaban saliendo de las organizaciones, porque es mucho esfuerzo, y si la organización toda no está en línea, el resultado es muy bajo. Entonces, este es un punto súper relevante. Y acá vemos un cambio profundo en el estilo de liderazgo. Pasamos de un líder que era protagonista, un líder que da las orientaciones y está, o sea, sabe de todo, porque de esta manera llegó a la posición en que ha estado, a un líder que está más en entre bastidores, ¿no? Un líder más humilde. Y eso pasa porque
el contexto de mercado cambió, ¿no? No es que los otros ahora sepan menos o sean peores, no es eso, no se trata de esto. Es que cuando el escenario de mercado cambia a cada semana, como es el caso ahora del coronavirus, o en un contexto normal, en el mundo actual, que cambia quizás mensualmente, anualmente, y etcétera, es necesario tener esta agilidad y no partir del presupuesto de que nosotros tenemos todas las respuestas a pesar de nuestra experiencia. Y eso es lo que habla la agilidad. O sea, hagamos una prueba, tengamos el feedback del mercado y en base a esto tomamos las decisiones. No es tanto comando y control. Y volviendo al ejemplo ahora del general de las operaciones militares en Afganistán, que es el ejemplo del libro de Age of Agile, él cuenta en su relato que se dio cuenta que su rol ya no era de comandante, de general, de dar órdenes y que los otros obedezcan, sino que de crear un ambiente en que estos militares podrían tomar decisiones. Entonces, se vio en un rol de jardinero. Esta es la metáfora que él hace, porque el rol de líder, según el libro, no es crear los frutos, y sí crear las condiciones para que los frutos puedan nacer o florecer. Básicamente esto. Entonces, crear el ambiente, generar las herramientas, las competencias para que la organización pueda funcionar de manera más autónoma. Y él, hablando del camino, ¿no? de agilidad o agile, no es solo aprender los principios de la metodología ágil, no es ir a un taller, aprender de qué se trata Scrum, de qué se trata Kanban y leer el manifiesto ágil, no es esto. Es un cambio cultural y por eso cuando hemos visto el estudio de Bain, los procesos que ellos han mencionado fueron de 3 años. Hay organizaciones que logran hacer en menos tiempo, bastante menos. Pero de todas maneras es un proceso estructural muy fuerte en que hay un cambio cultural en la columna vertebral de la organización. Y eso involucra un cambio en las habilidades, en el mindset, en el comportamiento de las personas, de estos colaboradores de la organización y principalmente de los líderes de esta organización que pasan a tener el rol de llevar todos los equipos a este camino ágil. Entonces, se vuelve necesario un reskilling de este talento que, de nuevo, no se hace simplemente con un taller de metodologías ágiles, es un proceso continuo de formación y reskilling de estos líderes. Nosotros, por ejemplo, en DNA, a través de nuestra división de DNA Assessment, hemos acompañado procesos así. Entonces, acompañamos la evolución de las competencias de los líderes que participan de esta transformación hacia una organización en metodología ágil. Y vamos mesurando la evolución a cada cierto tiempo y también así logramos tener más visión de qué tan eficiente fueron las capacitaciones, el coaching, el mentoring y otras acciones que se toman para hacer este reskilling. Entonces, a través de DNA Assessment hemos logrado acompañar el desarrollo de estas nuevas competencias. Y luego voy a mencionar cuáles son las competencias más requeridas en estos líderes ágiles. Y por otro lado, también cuando hablamos de un cambio cultural, no son solo las personas que están hoy en la organización. De hecho, mientras el cambio se va dando, hay personas que naturalmente no se adaptan y salen de la organización. Y por otro lado, una manera de fomentar el cambio cultural es la contratación de nuevos perfiles que están en línea con esta nueva cultura de agilidad. Y este es mi pan de cada día. O sea, todos los días nosotros vemos estos casos de empresas que necesitan hacer esta transición a un modelo más ágil y que buscan profesionales que tienen no solo las competencias técnicas, sino que también las competencias, las habilidades blandas en línea con
esta metodología ágil y todo lo que hemos dicho en términos de liderazgo, un liderazgo menos jerárquico, más colaborativo, un líder menos protagonista y más como un facilitador de los equipos. Entonces, vemos que las organizaciones buscan este nuevo perfil de líder. Y bueno, también nosotros hemos apoyado organizaciones y uno tiende a pensar que estas son características que piden las organizaciones de tecnología, porque el agile y la tecnología van muy de la mano, pero no necesariamente. Y eso es lo fascinante en términos de agilidad, que hoy en día, acá en Chile y también en otros países de la región, vemos que las metodologías ágiles están siendo utilizadas en empresas de farmacéuticas, en empresas productivas, como puede ser una empresa forestal, por ejemplo, empresas de consumo masivo y otras empresas que no tienen o sea, no son de tecnología de manera nativa, ¿no? Y es súper interesante cómo hacen esta transición en las áreas de marketing, de productos y tecnología. Es un sponsor en este proceso de transición porque ya tiene más experiencia trabajando con agilidad. Hablando un poco de las competencias, y ya voy a empezar a cerrar el tema, las principales competencias que buscan hoy las organizaciones, cuando hablamos de agilidad, son los 4 Cs, que pueden ser, o sea, es un concepto que fue desarrollado en el libro The New Education, que habla básicamente, no es de agilidad, pero es un concepto bien interesante, que es cómo la educación actualmente tiene que adaptarse a los nuevos requerimientos de mercado. Y, o sea, las nuevas generaciones van a venir con estas competencias por default, ¿no? De manera estándar. Pero nosotros, que ya estamos en el mercado, somos un poquito más grandes, vamos a tener que desarrollarlas. Y las competencias, los 4 Cs, ¿no? En inglés, son comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico. Y cuando hablo de comunicación, estoy hablando de una comunicación no unilateral, como la comunicación que estoy teniendo con ustedes ahora. No es como uno habla y los otros escuchan, sino que una comunicación más colaborativa, bidireccional o multidireccional, ¿no? En que todos colaboran y entienden el concepto y debaten, y etcétera. Y la colaboración también es súper importante en este nuevo contexto. Y no es como la colaboración que nosotros hacíamos en la época de universidad o de colegio, que había una tarea, cada uno hace una parte de la tarea y luego juntamos todo en un Word, en un PowerPoint y entregamos. No es esto. La colaboración que estamos hablando ahora es una colaboración end-to-end. O sea, este equipo ágil se da la mano y va end-to-end en el proceso, en el proyecto, en la nueva actividad, colaborando, intercambiando ideas, y las ideas pueden venir de cualquier lado, no tienen que venir solamente de un jefe. Y también la creatividad que en los últimos años es algo que se habla mucho, algo que nosotros ya nacemos con la creatividad y a lo largo de los años vamos perdiendo un poco. Y acá estamos hablando de una creatividad para encontrar soluciones o nuevas soluciones para problemas nuevos o antiguos. Entonces, mirar distintas perspectivas y leer, no sé, ver otras áreas, conocer otras áreas de negocios, otras empresas, ayuda mucho a ampliar esta visión, ¿no? Y el pensamiento crítico. Cuando hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando de un pensamiento sistemático, lógico, basado en data, ¿no? Que es una mentalidad data-driven, ¿no? Y hay un ejemplo interesante en el libro que es acerca de colaboración
comunicación, creatividad, un poco de todo esto, ¿no? Cuentan que en una empresa de consumo masivo estaba el grupo de producto, ¿no? Que lideraba un producto de una crema dental. Y estaban en una discusión de qué hacer para vender más acerca del producto. Y escuchando esta conversación, la señora de la limpieza que estaba en la sala en el momento, les preguntó, pero permiso, ¿por qué no hacen el hoyo de la crema dental un poco más grande para que salga más crema dental y así tengo que comprar más? Y efectivamente lo hicieron. Entonces, con eso también cuentan que la iniciativa, una buena idea puede venir de cualquier lado, ¿no? Hay que escucharla. Y esto es muy el concepto de agilidad. Bueno, hice la presentación en modelo agilidad, fue casi como un daily meeting. Hay algunas empresas que han utilizado este modelo de daily meeting. De hecho, he leído un ejemplo de una red de clínicas y hospitales en Estados Unidos que tiene más o menos 23 clínicas y etcétera. Y el CEO todos los días hace una daily meeting con los 23 líderes de cada una de ellas, daily meetings de 15 minutos. Y yo tenía como meta, y no les he contado, intentar hacer esta presentación en agilidad, en un periodo corto. Y ahora yo creo que Giovanna me está enviando acá algunas preguntas que ustedes han enviado en el chat y voy a empezar a contestar las preguntas. Antes de contestar a estas preguntas, quería mencionar dos temas para aquellos que quieran hablar de agilidad, hablar de competencias, hablar de un mercado que cambia constantemente. Hago la invitación a que me escriban, encantado de hablar, el tema me apasiona y quizás como se han dado cuenta, también me apasionan los libros, así que tengo una biblioteca muy grande acá y acerca del tema. Y también les quería comentar que la edición de este mes de la Harvard Business Review habla justo de este tema y es un artículo bastante completo que describe el rol de cada ejecutivo del C-Level, el CEO, el CIO, el CMO, y cómo cada uno debería comportarse en agilidad. Y algunos ejemplos también. Acá en Chile, como les comenté, la agilidad partió hace algunos años y hay muchas empresas que aún están en esta transición. Entonces, son pocos los casos de éxito de empresas que han finalizado esta transición, ¿no? Por lo general miramos hacia afuera, pero este proceso está pasando y lo vemos y vemos eso todos los días. Cuando nos llegan los requerimientos de nuestros clientes en distintos rubros, en reclutamiento y selección de perfiles con todas estas competencias y que conozcan metodologías ágiles y también, o sea, en lo que escuchamos en las salas de entrevistas. Voy a mirar las preguntas ahora y veamos qué dudas tienen. Ok. Me piden mencionar de nuevo todos los libros de referencia. Vamos, voy a mencionar 4. Entonces, 5. Vamos, uno se llama Scrum. De hecho, lo tengo, bueno, está allá. Scrum es uno de los estilos de metodologías ágiles. Súper interesante. El otro que he mencionado acá y que tenían estos ejemplos del ejército de Estados Unidos, del restaurante y etcétera, se llama The Age of Agile. También he mencionado el libro The New Education y he mencionado 2 artículos de Harvard Business Review. Uno es Embracing Agile, Embracing Agile, si no me equivoco, del 2018. Y el otro artículo es el que he mencionado ahora, es de este mes. Así que está disponible. Y para los que tienen pereza de leer, también está disponible en audio. Ok, Jennifer pregunta, tips para lograr vencer el temor del líder en perder el control y el protagonismo.
Claro, este es un tema súper complejo porque muchas veces estos líderes llegaron a su posición de poder por el control y el protagonismo. Entonces ahí lo que hay que hacer es un trabajo más a largo plazo de coaching, mentoring, talleres, explicar a este líder cuál es su nuevo rol en una metodología ágil, cuál es su nuevo rol y capacitarlo en las nuevas competencias que debe tener el líder ágil. De hecho, hay un ejemplo muy bueno de un ejecutivo, es el CEO actualmente de la división de Bosch Power Tools, Bosch, la empresa productiva o también de electrónicos, que en 2016 empezó la transición hacia una organización ágil en esta división del grupo Bosch. Y él cuenta que en la primera parte armó los equipos ágiles, habló del nuevo rol del líder y etcétera. Y él mismo no había cambiado. Entonces, empezó a recibir algunas críticas de sus equipos porque no facilitaba los cambios. Y él cuenta esto en el artículo que les mencioné de este mes, de la Harvard Business Review. Entonces, él cuenta cómo fue su proceso mental para cambiar a él mismo. Entonces, empezó a hacer preguntas de manera distinta, por ejemplo, en las reuniones, en vez de criticar una idea y decir por qué no iba a funcionar, empezó a hacer preguntas como, ok, entiendo tu idea, ¿cómo la vas a hacer o cómo la vas a implementar? En vez de decir, esto no va a funcionar por esto, lo otro. Entonces, es un cambio de mindset. Y él también comenta algunas otras iniciativas, por ejemplo, dejó de pedir PowerPoints a los equipos y empezó a confiar más en las decisiones que tomaban en base a los datos. Entonces, hay ejemplos de líderes que han navegado en esta transición y es viable, pero hay que buscar el apoyo, porque si no es muy difícil, ¿no? Es mucho más fácil desarrollar lo técnico que la parte de habilidades blandas. Ok, ¿por dónde se debe comenzar para, esta pregunta es de Juan, ¿por dónde se debe comenzar para implementar una cultura agile desde HR, ¿no? De recursos humanos? Hay muchas cosas que hacer, ¿no? Cuando pensamos en agile. El primer punto es cambiar el mindset de los líderes de recursos humanos y pensar, o sea, que el objetivo final de la organización es agregar el mayor valor al cliente final de la organización de la manera más rápida posible. Entonces, siempre pensando no en temas de sus hilos, sino que también participar de este pensamiento de visión al cliente externo. Y todas las acciones que se hacen con los equipos son para fomentar el ambiente de la innovación, las herramientas, la colaboración. Este es el rol de recursos humanos. Y claro que esto luego cambia muchos de los procesos de recursos humanos, desde la manera como se hace reclutamiento y selección hasta la manera, no sé, las políticas de compensaciones. Y empezamos a ver, y también las evaluaciones de desempeño. Ambas, por ejemplo, pasan a valorar mucho más la colectividad y el desempeño del equipo en detrimento del desempeño individual. Entonces, este es uno de los puntos. Otro punto es el área de learning también y de capacitación que tiene que apoyar. El área de desarrollo, identificar cuáles son las competencias que están en línea con los valores y propósitos de la organización y hacer esta bajada en línea con las metodologías ágiles. Entonces, o sea, finalmente va permeando toda la organización e incluso recursos humanos. Y recursos humanos también puede elegir trabajar con conceptos de agilidad, por ejemplo, con el desarrollo de áreas de People Analytics para la toma de decisiones y etcétera. Entonces, salimos de un rol de un recursos humanos que es un moderador a un rol de recursos humanos que es un facilitador, es un business partner, un agile partner. Eso. Veamos otra pregunta.
Carla pregunta, ¿nos compartirías tu opinión sobre metodologías Six Sigma? ¿Estarían quedando obsoletas o se pueden complementar con metodologías Agile? No es que, o sea, no es uno u otro, no es porque estamos en un mundo de agilidad que vamos a matar las otras metodologías. O sea, para algunos proyectos hace mucho sentido utilizar una metodología con mayor control y en otros, los proyectos de innovación y en un contexto de incertidumbre, hace más sentido utilizar una metodología ágil. Y dentro de agilidad, como les comenté, hay varias maneras de hacer la gestión de proyectos. Entonces, no es uno u otro, es entender el estilo del proyecto, el contexto del proyecto y luego elegir cuál es la metodología que mejor se adapta a este proyecto. De Pedro, observo que muchas personas hacen cursos de Big Data, Scrum, BI, Design Thinking, innovación y Deep Learning. ¿Es correcto el enfoque de hacer todo esto? ¿O es mejor tener foco e ir a la especialización de una sola herramienta y no todas? ¿O es correcto hacer todos los cursos posibles? Mira, Pedro, hoy en día ya no hablamos, como comenté acá en el webinar, de una especialización. O sea, claro que hay roles de especialistas como los arquitectos, los especialistas en Big Data, pero se valora muchísimo experiencias 360, ¿no? El conocimiento de varias áreas de negocio, incluso de otros mercados, y un conocimiento también de cosas que quizás no tienen nada que ver con negocios, pero que te pueden dar una buena idea. Entonces, es interesante conocer todas estas metodologías. Cuanto más información tengas, más podrás generar innovación, porque muchas veces la innovación está en mezclar dos conceptos antiguos. No es que tienes que inventar la rueda, sino que hacer una unión entre un concepto con otro y ahí surge una innovación. Por ejemplo, movilidad urbana, los scooters eléctricos. Ya existía el scooter y las ciudades estaban usando la bike eléctrica. Entonces, hago un mix entre los dos conceptos y genero una innovación, que es algo súper sencillo, pero más que nada fue reunir conceptos. Y entonces, cuanto más conoces, más tienes la posibilidad de innovar. Ahora, para contestar a tu pregunta, tengo que saber qué rol quieres dentro de la organización y en qué departamento estás. Si estás en áreas de innovación, de áreas de creatividad, o sea, cuanto más conocimiento, mejor. La pregunta es de Carlos. Quisiera incursionar en el mundo del agilismo, pero aún teniendo cursos y conocimientos, no es fácil conseguir empleo en estos. ¿Qué recomendaciones podrías dar para comenzar, para encontrar trabajo en agilismo? Lo clave acá es saber hacer tu marketing personal, ¿no? Saber vender que eres un experto, o sea, la demanda existe. El tema es cómo cuentas a las organizaciones tu expertise en agilismo, cómo haces tu personal branding, ¿no? ¿Cómo está tu CV? ¿Cómo está tu perfil de LinkedIn? Y cómo son tus redes de conexión. Y bueno, en una división, o sea, la división de DNA Outplacement, hablamos mucho acerca del personal branding, ¿no? Y básicamente apoyamos a los profesionales en esto, en lograr sus objetivos en la recolocación laboral. Así que te recomiendo pensar en esto porque la oferta está, la demanda está y va a ser cada vez más grande, ¿no? Bueno, hablé mucho y de manera muy ágil, así que, bueno, muchas gracias a todos por la participación. Fue un gusto haber compartido este espacio de tiempo con ustedes. Dudas, preguntas, podemos seguir la conversación luego en otro ambiente. Chao.